Y cuando son exactamente las 10 de la mañana con 22 minutos, estamos presentes en el segmento Por los Caminos del Ecuador, para conocer un poco más de nuestro país y dirigirnos de esta manera a La Pila. Vamos a conocer un poco más de nuestro país en el día de hoy. La Pila es un lugar que se conoce en nuestro país y gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por sus múltiples bendiciones, porque La Pila, que es una parroquia rural del Cantón Montecristi de la provincia de Manabí en Ecuador, se encuentra a unos 12 kilómetros de la ciudad, del lugar ya mencionado. Durante el transcurso del año la temperatura varía entre 20 a 28 grados centígrados y rara vez baja a menos de 19 grados o sube a más de 30 grados centígrados. ¿Y qué es lo más destacado de La Pila? Se caracteriza por reflejar las costumbres y tradiciones de las diferentes culturas que se desarrollaron en la provincia de Manabí y por ser elaboradas como en tiempos prehispánicos. Entre las culturas de las cuales han heredado estas tradiciones se hallan la Valdivia, una de las más antiguas del continente americano y reconocida por sus famosas estatuillas llamadas Venus, Manteña, y otras culturas como la Chorrera, Machalilla, Huangala, Bahía y Chirije, Jamacoaque. Y es ahí a donde nos dirigimos a través de los beneficios de la tecnología y nos comunicamos en el día de hoy con el pastor Luis Chipe, ministro de la IAN Jesús de La Pila. Estimado pastor, bendiciones. Un saludo muy especial en esta mañana. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Teresa. Un gusto, un honor poder estar aquí con ustedes. Bueno, viajando a través de estas ondas cibernáuticas, amén, o cibernéticas. Amén. Amén. Un saludo cordial a todos los que nos ven en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano pastor, qué alegría es poder comunicarnos en este momento, ya que tenemos también pues la gratitud de poder conocerle, estimado pastor, en las tierras de Manabí. Es un gozo también poder saber que se encuentra un siervo del Señor en este lugar rico en cultura, de la cual vamos a conocer en el día de hoy. Mi hermano pastor, y comenzando nuestro recorrido para un viajero, un turista que se encuentra en la ciudad de Quito, ¿cómo puede llegar hasta la IAN Jesús La Pila? Coméntenos al respecto. Amén. Bueno, el recorrido sería desde Quito, viniendo a Santo Domingo el Carmen, del Carmen ya pasa lo que es Chone, de Chone a Puerto Viejo, y de Puerto Viejo uno coge la vía como que va para Jipijapa o a Guayaquil. Entonces, después de Puerto Viejo ya pasa el peaje, llega a un punto que se llama Guayabal, y de Guayabal ya a 5 kilómetros está La Pila. Cualquier persona ya de Puerto Viejo ya sabe que La Pila está cerquita, está como a 20 minutos, a lo mucho media hora. Entonces, es un lugar muy conocido por lo que antes usted mencionó. Normalmente las personas trabajan haciendo eh, cosas de cerámica, adornos, hacen elefantes, hacen patos, hacen floreros y diversidad de cosas. Son artesanos, hacen cosas de barro y cosas de cerámica también. Los objetos de barro son pues todo lo que son de las culturas antiguas, ¿verdad? Todo lo que son de las culturas chorreras, cultura machalilla, cultura mantense. Entonces, por eso es muy conocido La Pila, sobre todo en Manabí. Qué bueno, mi hermano pastor, también conocer esta parte de nuestro país y las bondades turísticas. Coméntenos, mi hermano pastor, para quienes deseen también conocer La Pila, visitarlo también a usted, conocer a nuestros hermanos de la IAN Jesús. ¿Cuáles son las bondades turísticas del lugar? Amén. Bueno, La Pila tiene, bueno, se llama La Pila porque hay una pileta de agua, es un manantial donde está hecha también desde, bueno, desde los muy antiguos. Hay ahí ese manantial, ¿verdad? Donde sale una agua que dicen que es medicinal. Normalmente la gente va para ponerse esa agua sobre el cuerpo, porque dicen que es muy buena para la piel. Entonces, personas que tienen problemas con cosas, ¿verdad? Sobre todo la piel, va a echarse aquella agua o a ponerse el agua normalmente allí. Entonces, la pila
es más conocida por aquella pileta que le digo, por ese manantial. Eso es lo más que la gente va a visitar. Y también por lo que le dije anteriormente, por todo lo que venden, ¿verdad? Entonces, toda persona que vaya a pasar, si va de Guayaquil para Manta o a Puerto Viejo, tiene que de ley pasar por la pila. Entonces, normalmente la gente se queda en la pila para disgustar la mirada. Amén. Se baja, comienza a ver las cosas que hacen de barro y normalmente eso es lo turístico también, ¿verdad? Las cosas muy bonitas que hacen allí, las obras de arte, la mayoría, la pila queda en toda la vía. Entonces, todo el que pase por allí, mira los objetos hechos ahí de barro o de cerámica y se quedan, más que sea para engordar la vista, se dice por allí, ¿verdad? Amén. Amén, mi hermano pastor, qué bueno también saber de aquello. Y en cuanto a la gastronomía, porque Manabí es una tierra la cual es tan conocida, si observamos un paradero en cualquier parte del país y dice comida manabita, es porque vamos a comer de lo más delicioso de nuestro país. Hermano pastor, ¿qué es lo que podemos degustar en la pila? Amén. En la pila, lo que más se desgusta, hay un plato típico, normalmente de la pila, que es el pescado al horno, ¿verdad? El pescado al horno. Ahí hacen es con chifle, ensalada de lechuga y le ponen pescado, normalmente albacora al horno. A veces ese es el plato típico, es sin arroz. Pero hay personas que piden con arroz. O hay lugares donde le ponen con arroz, pero normalmente es el chifle, la ensalada de lechuga y encima va el pescado al horno, ¿verdad? Entonces a la gente le agrada mucho eso. De allí va a encontrar mariscos normalmente, lo que es ceviche, encebollados, también se consume mucho el camotillo, ¿verdad? El camotillo al vapor o el camotillo frito. Entonces, normalmente en Manabí, pues hasta donde sabemos es gallina criolla y los mariscos. La pila está a media hora o 40 minutos de Manta, entonces también se encuentra bastante mariscos. Amén. Qué bueno es escuchar sobre aquellos platillos en especial para quienes ya se encuentran pensando y ahora qué es lo que vamos a preparar. Así que si lo tiene a mano, por favor, siga las recetas dadas por el pastor Luis Chipe que nos visita en esta mañana. Mi hermano pastor, ahora en cuanto a lo que es la congregación que usted fielmente administra, coméntenos las características de la congregación, cuántos son nuestros hermanos, niños, ancianos, también adultos, jóvenes, mi hermano pastor, para conocer un poco más de la Ian Jesús La Pila. Amén. Bueno, gracias al Señor, hoy en día más o menos con amigos y hermanos bautizados, somos alrededor de 28 o 30. Amén. Normalmente lo que se congrega son esos. Bueno, en la pandemia tuvimos que separarnos o tratar de hacer un poco divididos, ¿verdad? Cuando son épocas como las actuales, ¿verdad? Que hay bastante lluvia, normalmente en la pila llueve bastante, entonces ese es como un impedimento para que los hermanos lleguen, porque la iglesia queda casi saliendo de la pila, como decirle así, ya terminando la pila. Entonces, adultos alrededor hay de 16 adultos y niños más o menos también hay lo mismo, 16 con amigos llegamos a 12 adultos, perdón, 16 adultos o 12 adultos con amigos, ¿verdad? Pero ya con niños llegamos a 28 más o menos o 30. Ese es el número con el que sabemos llegar. Hay hermanos bautizados hay en más o menos unos 15, ¿verdad? Con algunos que ya han fallecido, algunos que han tenido que emigrar. Normalmente la gente en Manabí emigra mucho hacia Quito, hacia Guayaquil, hacia Santo Domingo. Entonces, hay muchos que se han bautizado, unos han muerto y hay otros que han emigrado. Y esa es más o menos, tenemos una membresía promedio 28 a 30, entre amigos y hermanos bautizados.
Hermano pastor, usted ha mencionado algo muy importante que también se constituye una realidad de la iglesia, que algunos lugares de nuestro país pues tienden a la migración, y eso también es lo que va cambiando en cuanto a la membresía, mi hermano pastor. Y coméntanos al respecto de los meses que pues ya de este año 2020 que feneció, nos han dejado muchas experiencias, pero entre ellos también es que la iglesia no ha dejado de trabajar, se han realizado diferentes actividades en congregaciones misioneras, en formación, todas se han encontrado en este avance que ni siquiera lo imaginábamos. Mi hermano pastor, coméntenos de las actividades que se han realizado en bien de nuestros hermanos, de las familias de La Pila, tanto en la parte social, en la parte emocional, en la parte espiritual y material, porque una de las consecuencias que nos ha dejado también la pandemia, y buena consecuencia, es mostrar la solidaridad entre las familias. Coméntenos al respecto, mi hermano pastor. Amén. Claro que sí. Bueno, como todos sabemos, fueron momentos muy difíciles, pero el Señor obró en medio de la pandemia también. Uno humanamente se sentía, como podemos decir, con temor, con miedo, de no saber hacer, ¿verdad? No saber hacer. ¿Qué hacemos en estos momentos? Y uno se ponía a preocupado de decir, bueno, ¿y qué hago? Porque si uno quería salir, ¿verdad? Quería ir a visitar, esto en la mente de decir, están muriendo personas, se escuchaban noticias, entonces traían más miedo a las personas, que nadie quería, como así se había mandado, salir de casa. Pero ahí comenzamos a trabajar por medio de estos medios de comunicación, como es WhatsApp, ¿verdad? Comenzábamos a llamar a los hermanos, a motivarlos a no desmayar. Si uno tenía algo, nos reuníamos entre nosotros a enviarle algo o a alguien. También hubo hermanos que nos ayudaron, hermanos que, como decir, familias también, ¿verdad? Nos ayudaron financieramente, como decir, nos enviaron ayudas y decían, mire, pastor, le envío tanto de dinero, cómprele canastas a los hermanos, o arme unas canastitas de amor y entréguele a los hermanos. Entonces, eso pasaba 2 semanas, llegaba otra ayuda más de otro hermano. Mire, ahí le envío, cómprele a los hermanos algo de comida. Porque La Pila es un lugar turístico, entonces si nadie pasa para la playa o nadie pasa para Puerto Viejo, ¿verdad? No hay ventas. La Pila depende de la gente que va a la playa, la gente que viaja para Puerto Viejo. La gente de La Pila depende de eso, entonces estaba todo cerrado y no había. Lo que sí nos podemos decir, gracias a Dios y a la congregación, que gracias al Señor jamás hemos dejado lo que dice la palabra del Señor en Hechos, ¿verdad? Cuando dice que estaban todos unánimes juntos y que participaban en el partimiento del pan, y que todos tenían lo mismo o las mismas cosas en común, la ayuda mutua. Entonces, había muchos hermanos, hubo muchos hermanos que dijeron, pastor, aquí hay para que ayude a los hermanos. Y después la iglesia también, la administración envió también canastas de amor, no solamente a mi persona, sino a los hermanos. Obra social estuvo presente. O sea, en ese tiempo donde alrededor de nosotros había muchas casas, los hermanos decían, nos ha quedado hasta para ayudar. Por ahí pasaban camionetas del gobierno dando a veces cosas. Y a los hermanos no le alcanzaban. Cuando llegaban donde los hermanos decían, uy, ya se nos acabó. Y decía una hermana, pastor, no me dieron un pollito que andaban repartiendo. Pero una vecina llegó y le dijo, se me dañó la nevera, tome, le doy un pollo. Y llegó otra persona y le dijo, a mí me dieron 3, le doy uno más. Y otra persona, a mí me dieron, y ellos no le ayudaba, como decir, afuera, ¿verdad?, del gobierno, pero venían a las casas a traerle. Entonces yo le decía, eso es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, y vimos la mano poderosa del Señor en todo momento, hasta sobreabundaba, como dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor muy fiel, y pudimos ver eso en estos tiempos que hubo la pandemia, ¿verdad? O la cuarentena.
Y mi hermano pastor, en cuanto también a lo que es la atención a los lugares de predicación que se tiene, como el Guayabal, Sacán y Las Palmas, mi hermano pastor, ¿cómo se hizo esa atención a cada una de las familias que también, perteneciendo a la parroquia La Pila, ya se empezaron a reunir de una manera semipresencial desde el 20 de julio, mi hermano pastor, según los reportes de la página respectiva de Comunicaciones La Pila? ¿Cómo se atendió a nuestros hermanos de estas comunas de Guayabal, Sacán y también Las Palmas? Bueno, gracias al Señor, en la comuna Las Palmas hay hermanos que tienen carros. Sí, lamentablemente un amigo que asistía a la iglesia falleció de COVID al inicio de la pandemia. Entonces, los hijos que ya estaban escuchando la palabra de Dios, o el hijo que vive en La Pila, escuchaba ya la palabra del Señor, se hizo cargo del carrito que dejó el amigo que asistía a la iglesia, una persona muy, pero muy caritativa, nos ayudó mucho, donó algunas cosas para la iglesia. Y los hijos, el hijo estaba, ¿cómo decir?, de oyente, pero el Señor obró y después de casi 4 meses pidió ser bautizado. Antes, cuando murió el papá, entregó su vida al Señor él, la esposa y la familia de él, como decir, que también tiene carro, saben, tienen el medio, se entregaron al Señor. Y entonces, antes ellos ayudaron, gracias a Dios, son unas personas que tienen cómo sustentarse, tuvieron trabajo en todo lo que fue la pandemia. Entonces, aún siendo amigos, ellos antes nos ayudaron. Entonces, ¿cómo hablábamos con ellos? ¿Cómo llevamos la palabra del Señor a los de La Palma? Haciéndonos, como decir, primero por ellos, por medio de los medios, ¿verdad? Por medio de los medios, valga la redundancia. Por medio de llamadas, haciendo cultos por WhatsApp, porque no es muy buena la señal allá, entonces WhatsApp sale gratuito, entonces videollamada en Las Palmas. Y ellos también nos traían alimentos y decía, dele a los hermanos. Entonces así también nos ayudaron. Lo de San Can, la misma situación por videollamada tocó. Lo que es San Can, ¿verdad? Guayabal de la misma manera. Y como está cerca 5 kilómetros Guayabal, entonces ahí hay un hermano que bautizado, gracias a él estaba sirviendo. Él era el que se comprometía a llevar la palabra, a hacer los cultos, y hasta el día de hoy también se compromete en seguir haciendo refán, seguir haciendo ya no cultos, sino refán o llevarle la palabra hasta allí y seguir lo encomendado por el Señor. Supimos hacer el trabajo de una forma tal vez no como lo pensábamos, pero sí, con la ayuda de Dios fue muy, muy bueno el trabajo que se hizo y sigue creciendo la obra. Hoy en día hay otra persona más que se ha añadido a escuchar la palabra de Dios en San Can. San Can es un lugar donde venden las tortillas de maíz y de yuca. Es un lugar que es reconocido por aquello. Y gracias a Dios, esas familias que hay en San Can también están creciendo, ¿verdad? Algunos sí emigraron hacia Guayaquil, pero otros sí están ahí, siguen ahí y asisten los domingos a la iglesia. Los que están en lugares de predicación normalmente vienen los domingos a los cultos, porque los hermanos de La Pila, el día domingo es normalmente cuando ellos abren sus negocios. Entonces, así es como nos manejamos. Amén. Amén, mi hermano pastor. Cada lugar de nuestro país tiene una manera tan distinta en cuanto a lo que es congregaciones y tanto más. Pues observábamos fotografías también de Comunicaciones ya en Jesús La Pila, como es el lugar de predicación también, pues ahí en medio del campo. Qué hermoso observar que en esos lugares se glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano pastor, y en cuanto al 2021, que ya lo estamos viviendo, estamos en el segundo mes, tenemos muchos proyectos, todas las congregaciones pues en su planificación anual ya tienen un objetivo para poder ser cristalizado durante estos meses. ¿Cuáles son, mi hermano pastor, los proyectos para la IAN Jesús La Pila en el aspecto espiritual, también material, porque se encuentra la congregación también en un proceso de construcción, mi hermano pastor? Coméntenos al respecto. Amén. Gracias al Señor, pues este mes de enero nosotros nos enfocamos en trabajar mucho
con los hermanos planificando. Hicimos un mes de oración y planificación, poniéndonos metas, ¿verdad? Esta meta que tenemos nosotros es de que este año los hermanos sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos una hermana que ya fue llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo hace 2 años, porque, bueno, es muy duro, sobre todo en Manabí, no sabemos el por qué, pero es muy duro que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a planificar, comenzamos a conversar este mes de enero, cuáles son las metas, los proyectos. Y este primer trimestre, o mejor dicho, después de enero, el trimestre que sigue, febrero, marzo y abril, vamos a trabajar espiritualmente. Nos hemos enfocado por familias. Hay 4 familias de hermanos bautizados. Entonces dijimos, vea, vamos a hacer lo siguiente. Un lunes al mes, vamos a asistir a la iglesia, a hacer oración desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana. Lunes, una familia. Miércoles, otra familia. Viernes, otra familia. Y el sábado, los jóvenes. Entonces, así durante una vez al mes, como decir, y el resto desde los hogares. Eso cada mes, estos 3, febrero, marzo y abril. ¿Qué más? Quincena y fin de mes, ayunos. Vamos a llevar ayunos con el propósito de que el único propósito que tenemos espiritual es que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo y que sigan el Señor abriendo puertas, el Señor siga abriendo puertas para que más amigos puedan entregarse al Señor y haya más bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer ayunos los 15 y los fines de mes, ¿verdad? Cada domingo, como decir que caiga los 15 días, un ejemplo, o 16, 17 días, que caiga un domingo, ayuno. Y el último viernes de cada mes, ¿verdad? Vamos a hacer una vigilia con pastores invitados, ¿verdad? Guardando todos los protocolos debidos. Y vamos a meternos mucho en lo que es la oración, ayuno y vigilia, con el único propósito de que el Señor siga derramando su presencia sobre cada uno de los que hemos creído o de los que también han creído a su palabra. Amén. Entonces, en lo material estamos trabajando, ¿sí? Se ve gracias a Dios, hemos estado nosotros trabajando, haciendo en la iglesia, ya que cuando llegamos, pues, gracias al Señor contábamos con una carpa de color azul, pero cuando yo llegué ya se había acabado su uso. Ya la lona ya estaba dañada, ya entraba agua por todo lado y bueno, los 4 hermanos que se congregaban en aquella época, se hacía complicado porque ya yo llegué a agosto, entonces octubre comenzaron las lluvias, septiembre, octubre comenzaron ya. La pila es un lugar donde pasa normalmente en la noche brisa y baja la neblina. Entonces ya era muy incómodo hacer un culto. Entonces comenzamos con la ayuda del Señor y la administración, construimos una iglesia, todavía faltan muchos detalles y nos hemos enfocado en trabajar para poder arreglar lo que es el sistema eléctrico de la iglesia, porque nos falta muchísimo, nos falta mucho, y vamos a hacer actividades, estamos haciendo actividades quincenales y fines de mes. Sí, lo que hay el hermano que vende tortillas de yuca y de maíz de Sancán, el joven José Palma, él está ayudando mucho. Él pone como decir, dona la actividad y todo lo que queda de ganancia ya queda para la pila, para la iglesia. Entonces vamos a trabajar de esa manera para hacer todo lo que es el sistema eléctrico que nos falta y es demasiado caro. Y bueno, el Señor de seguro nos ayudará y nos está ayudando. Amén. Hemos trabajado. Por ahí nos han donado un piano. Los hermanos trabajamos esta vez por unos micrófonos porque necesitábamos micrófonos. Y estamos trabajando así. Y el Señor nos está ayudando, pero demasiado. Esto sí ha sido un trabajo por la fe. Hemos trabajado y hemos visto la gloria del Señor. Amén. Amén, mi hermano pastor, nos alegra
que aquellas palabras que usted nos comparten de adquisiciones que tal vez para congregaciones grandes pueden significar un mínimo esfuerzo, pero en cambio para una congregación misionera son recuerdos que quedan de un trabajo que se lo ha realizado de una manera también fuerte y para el Señor. Mi hermano pastor, quisiéramos que nos comparta también un testimonio, que esto es pues en cuanto a los caminos del Ecuador, es también ir visitando de los testimonios que nuestro Señor Jesucristo brinda en cada congregación. Sabemos que Él no ha cambiado. Hay sanidades, provisión divina, como usted lo mencionaba con nuestras hermanas, que de pronto con cosas tan sencillas como haberse dañado una refrigeradora, hubo provisión para una familia. Es que el Señor es tan bueno. Compártanos, mi hermano pastor, un testimonio de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo en la IAN Jesús La Pila. Amén. Bueno, hay muchos testimonios, ¿verdad? Pero hay uno, bueno, le voy a contar uno que sucedió cuando yo llegué. Bueno, cuando yo llegué a la congregación de La Pila, estábamos con la carpa, como le cuento, pero nomás habían quedado dos hermanos adultos mayores que tienen dos nietos. Y bueno, entonces la iglesia, como decir, había empezado una vez más. Yo llegué y ahora yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Uno se enfocaba, comenzaba a orar al Señor y no pasaba nada. Comenzaron a venir las lluvias, octubre, bueno, octubre ya comenzaron a venir lluvias, pero no fuertes, débiles, ¿no? Entonces, pero ya mojaba y para un hermano que vive a 10 minutos de La Pila caminando, una lluvia de esas sí lo trae mojado a la iglesia. Y sobre todo ya al terminar la pila casi no hay energía eléctrica en los postes. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó la lluvia más fuerte, y por el mes de febrero, afuera de la iglesia, en la principal, ponen, yo veo que comienzan a poner como una carpa y llegan unas personas a trabajar, a vender sandías. Entonces, bueno, como el pastor sabe, o los pastores tenemos eso de ser pero muy llegado a las personas, nos llegamos, conversamos, entablamos conversación. Entonces, bueno, llegué ahí y yo me iba para un culto misionero, perdón, a un ayuno. Me iba a un ayuno junto a otra iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, llegué ahí y, perdón, fue una vigilia, una vigilia, perdón. Era en la tarde. Bueno, llegué y le digo, varón, Dios le bendiga. Le digo, ¿van a trabajar aquí? Y me dice, sí, aquí vamos a poner un negocio de sandías. Vamos a vender sandías y frutas y todo eso. Y le dije, mire, atrás de la iglesia hay un baño. Si desea usted, puede usarlo. Sí, así, sin ninguna vergüenza, vaya, utilícelo, porque veo que aquí recién van a comenzar, entonces van a necesitar un bañito. Y me dice, gracias, me dice él. Bueno, me fui a la vigilia, llegué otro día y él me saludó, me dijo, ve, aquí está mi esposa, se la presento. Y yo conversé con ella y me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? De ahí de la carpa. Yo le digo, sí. Y me dice, yo fui de la iglesia hace 13 años atrás y estoy apartada. Y yo le digo, ¿cómo así? Bueno, comenzamos a conversar. Y me dice, sí, yo fui presidente de jóvenes en Chone Central, yo fui maestra de escuela dominical, serví por tantos años en la iglesia. Y bueno, comenzamos a tratar con ella, con su vida. Y le cuento que desde, bueno, enero, febrero, que eran las lluvias más intensas, los hermanos pues no llegaban a los cultos por la cantidad de mosquitos que se alborotaron, por la cantidad de lluvia, por lo que se mojaba y no teníamos un piso de cemento, sino tierra, y se hacía lodo. Entonces, no habían ingresos, también casi no había ingresos, y, y era muy duro ahí la situación. Entonces, esta familia que llegó ahí comenzó, ellos como eran conocedores de la palabra, ellos proveían del alimento, tanto así que en la mañana iba, pastor, la primicia, llevaban una sandía. ¿Y qué yo hacía con eso? Bueno, ya iba a visitar a los hermanos y cada uno con su pedazo de sandía. De nuevo pasaba, pastor, lleve guineos. A los hermanos le llevaba guineos. Pastor, lleve tal cosa. Y así, y todos los días
había cómo llevarle a los hermanos, a los amigos, y tanto fue así que pudimos llevar, que comenzaron en marzo, ya que son un poco menos la lluvia, comenzó a menguar, los amigos y hermanos comenzaron a llegar a la iglesia. Ahora sí, comenzaban a llegar por esa, no por lo material que se llevaba, sino por ver que el Señor ayudaba también a ellos, ¿verdad? Porque eso venía de parte de Dios. Entonces, eso fue como algo que motivó a las personas a decir, ¿verdad? Esta iglesia ayuda, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que le da, el presta al pobre, es como que le preste a Dios, y le llevábamos nosotros, y ellos venían también a la iglesia, no por lo material, sino porque decían, el Señor está siendo bueno, y por motivo de gratitud ellos llegaban. Entonces, los que llegaron afuera, ellos abastecieron a la iglesia, tanto así que en las escuelas bíblicas vacacionales que se hizo, los 2 días que se hizo escuela bíblica vacacional, ellos donaban para la iglesia todo el refrigerio, todo el refrigerio. Cuando yo hacía actividades, ellos decían, pastor, véndanos toda la actividad a nosotros, que nosotros nos encargamos de venderla. ¿Cuánto cuesta toda la actividad? Y yo le decía, bueno, $25. Decía, véndanos a nosotros, que nosotros nos encargamos de venderla. Tome, aquí están los $25. Entonces era algo que tal vez la iglesia pues estaba iniciando una vez más, pero el Señor nos comenzó a ayudar, y ellos comenzaron a asistir a la iglesia. La hermana se reconcilió con el Señor, ella continuó el camino hasta que estuvieron allí. Cuando la iglesia ya comenzó a volverse un poco más fuerte, a volver los hermanos otra vez a congregarse, bueno, hubo un problema, ellos tuvieron que dejar ese lugar, el municipio le dijo que ya ese lugar que ellos estaban era el municipio y tenían que irse de allí. Entonces ellos se fueron, pero dejaron sembrado algo. Ellos ayudaron muchísimo, y yo no sabía, yo al comienzo decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Humanamente yo no sabía cómo hacer, pero el Señor usó a aquellos hermanos que llegaron a vender ahí, que estaban apartados, pero el Señor los puso ahí para que ellos fueran los que abastecieran la iglesia y para que ayuden a los hermanos en esos momentos tan difíciles. Y así fue como la iglesia una vez más volvió a subir. Amén, volvió a crecer. Hermano pastor, nos emociona también escuchar esos testimonios porque el Señor provee de tantas formas. No nos imaginamos cómo Él lo hará, pero Él es fiel a sus promesas. Mi hermano pastor, le agradecemos mucho por su tiempo. También, por favor, hágale llegar a nuestros hermanos un abrazo fraterno de parte de Jan Jesús Radio. Los tenemos también presentes y hemos conocido un poco más del hermoso lugar en el cual viven. Mi hermano pastor, sus palabras de despedida o algo más tal vez que usted desee añadir en esta mañana. Amén. Bueno, no, agradecido por tomarnos en cuenta, ¿verdad? La Pila es un punto casi de unas 3,000 personas, a 3,000, a 4,000 personas, no es muy grande, pero quiero decirle que hay una iglesia que adora al Señor con su corazón, una iglesia que siempre está orando, eso que nos hemos enfocado siempre a orar mucho por la obra misionera, sobre todo en Manaví. Yo le digo, hermanos, hay lugares tan lejanos que a veces nos ha tocado ir, que uno ni se imagina que allá en la montaña hay una congregación. Oremos por los pastores que están en esos lugares. Y los hermanos han aprendido mucho a orar por las obras misioneras. Y déjeme decirle, y no solo por la obra misionera, sino por la obra en el Ecuador. Entonces, la pila siempre los tiene a todos los hermanos en oración. Amén. Y Dios de seguro va a seguir haciendo la obra. Y de igual manera, rogamos sus oraciones por la iglesia de la Pila, una iglesia pequeña, pero que estamos creciendo, estamos siendo formados por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo del Señor nos está guiando, y estamos seguros que un día no muy lejano, ¿verdad? Vamos a ser una iglesia que tal vez va a ser más grande en número, pero sobre todo va a ser más grande en lo espiritual, y vamos a ser de seguro, para la gloria del Señor, de mucha bendición, no solamente para la Manaví, sino para el Ecuador. De seguro van a salir hermanos, pastores, niños que se están formando, un día van a ser pastores, señoritas que se están formando. En este mes ya se bautizan 3 señoritas
de 15 años y una de 14, 2 de 15 y una de 14, y de seguro yo le he dicho, ¿quién sabe si ahí está una esposa de pastor? ¿Quién sabe si de los niños que están formándose haya un pastor? Y yo estoy seguro que un día el Señor va a llamar a alguien de la pila y vamos a hacer de mucha más bendición de lo que ya somos para la Jan Jesús a nivel nacional. Que Dios le bendiga y gracias por estos momentos. Amén. Amén, mi hermano pastor, que el Señor Jesucristo lo bendiga en gran manera. Ha sido un gusto poder compartir con usted estos minutos. Que el Señor Jesús pues conceda a la Jan Jesús Pila también a través de los siervos del Señor, que durante el tiempo que el Señor nos tenga sobre la tierra sirvan allí. Grandes éxitos les espera. Bendiciones, mi hermano pastor. Amén. Dios le bendiga. Seguimos con más en el día de hoy. Esto es Conexión Informativa por Jan Jesús Radio y TV. Y este es el segmento Por los Caminos del Ecuador.